Diapositiva aquí, 21, 23. Ok, vamos en el B del punto 3. Ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, ok, tiene vida. Ok, sí, mira, ok. Punto 3, B, sí, inciso B. Bien. Perfecto. La promesa consumada en Jesucristo. Juan 1.14 dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ya habíamos hablado que cuando encuentran la palabra verbo es lo mismo que palabra. Es decir, la palabra, lo que hablamos anteriormente, que Dios impartió la vida a través de la palabra, y eso lo vemos en Génesis, que siempre que Dios hablaba, su palabra, sea esto, sea aquello, sea la vida, fue hecha la vida. Y acá Juan 1.14 nos revela que esa palabra es el Señor Jesucristo y que esa palabra se hizo carne. La encarnación constituyó el cumplimiento de la promesa hecha en Edén. La profecía de Génesis 3.15, donde dice que de la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente y ella le heriría el carcañar. La vida eterna entró en la historia humana cuando el verbo se hizo carne. Dios no envió solamente un mensajero, vino él mismo en la persona de su Hijo. Juan 14.6, Jesús dijo, yo soy la vida. Solo quien posee la vida en sí mismo puede impartirla a otros. Primera de Juan 5, del 11 al 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Hay algo muy importante que yo quiero compartir con ustedes que cuando el Señor me lo reveló al corazón, a mí me impactó tremendamente. Y es el siguiente, por favor vayamos a Isaías 66. Quiero mostrarles algo que sé que va a impresionarlos como me impresionó a mí. Isaías capítulo 66, versículo 24, pero vamos a leerlo desde el versículo 22. Esta es una profecía del final de los tiempos y quiero que ustedes noten algo importante. Isaías 66, verso 2. Dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Aclaro acá algo importante. Hay personas que piensan erróneamente que Jehová es solo Dios el Padre. No, Jehová, el Padre es Jehová, el Hijo es Jehová, el Espíritu Santo es Jehová. El nombre Jehová abarca la Trinidad. Dice, porque como los cielos nuevos y la tierra... No, Isaías 66, capítulo 66, versículo 22 al 24. Esto es una profecía futura de los cielos nuevos y tierra nueva, pero quiero que anoten algo importante. Dice, porque como los cielos nuevos y la tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿De quién? De nosotros los santos. Dice, y de mes en mes y de día en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. El versículo 24 dice, y saldrán y verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Esto nos está hablando del fin de los tiempos, y quiero que noten algo. Acá, primera de Juan 5, del versículo 11 al 12, vemos que Jesús dice esta verdad, que Él es la vida. Dice, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que caracteriza a un cadáver? ¿Qué emerge de un cadáver? ¿Y qué más? Los gusanos. Cuando yo leía estos versículos y escuchaba yo, por ejemplo, el Señor Jesús cuando hablaba de la condenación eterna, que Él decía, porque su gusano nunca morirá y el fuego nunca se apagará. Yo me acuerdo que un día yo le hice al Señor la siguiente pregunta. Le dije, bueno, Señor, entiendo que el fuego es
tu ira para con el pecador no arrepentido y que murió en sus pecados, eso lo entiendo. Pero ¿por qué el gusano? Porque la Biblia dice que en el infierno están el gusano de ellos nunca muere y, y el fuego nunca se apaga. Y acá en Isaías nos dice que a los condenados los llama cadáveres. Entonces el Señor me traía al corazón esto. El gusano es sinónimo de putrefacción, de corrupción. Cuando el salmista David habla en profecía de que Dios no dejaría a su santo en el sepulcro, refiriéndose al cuerpo del Señor Jesús, dice, y el cuerpo de su santo no vería corrupción, quiere decir que no se pudriría, no se llenaría de gusanos. ¿Por qué? Porque el gusano es sinónimo de muerte. Y acá está diciendo que estos que son llamados cadáveres, dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Armemos el rompecabezas. ¿Se rebelaron contra quién? Contra Jesús. ¿Y Jesús qué es? La vida. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Eso significa que el que rechaza al Señor Jesús, rechaza la vida. Y esto nos muestra que ellos, desde este momento incluso que están vivos, están en un estado de perpetua mortandad. Son muertos parlantes. Y es el estado que se prolongará toda la eternidad. Y eso el entender estas cosas nos ayuda a comprender y ver con mayor amor a los perdidos. Porque claro, nosotros ya tenemos la vida zoe de Dios en nuestro interior y eso significa que desde ya tenemos vida eterna y esa vida eterna se prolonga incluso cuando nuestro cuerpo físico muera. Pero acá nos está diciendo que los que no tienen la vida, incluso aunque estén vivos biológicamente, espiritualmente están muertos y llenos de gusanos. Y esto nos muestra que si una persona muere sin vida eterna, va a un estado de muerte eterna, aunque consciente. La muerte no es dejar de existir, la muerte no es dejar de estar consciente. Ellos están conscientes y lo estarán toda la eternidad, pero en un estado de corrupción, de putrefacción, porque están en muerte. Ellos rechazaron a Jesús, que es la vida, no tienen vida eterna, están en muerte eterna. Entonces esto es algo que cuando yo lo entendí me impactó, porque la condenación no es simplemente el infierno, el fuego, los gusanos. La condenación, por definición, es ser apartado, separado eternamente de la vida. Y el estar eternamente apartado de la vida, que significa que es muerte eterna, se manifiesta en todo lo que dice. El gusano nunca muere, el fuego nunca se apaga, pero esa es la consecuencia, no la causa. Esa es la consecuencia de que ellos amaron la muerte, aborrecieron la vida, rechazaron la vida y estarán en un estado de eterna mortandad, consciente. Acá los llama cadáveres, pero dice que su gusano nunca morirá y el fuego nunca se apagará porque están conscientes. Entonces el entender estas cosas debe llenarnos de compasión para con el perdido, con el familiar que tenemos. Conforme nosotros entendamos que la vida de Cristo está en nosotros y la manifestemos cuanto antes, que sea manifestada en este plano físico, biológico, que nuestros familiares puedan ver, no por lo que les hablamos, sino por lo que ellos pueden, oiga, yo veo que este hombre cambió, era un grosero degenerado, ya no dice groserías, ya no hace esto, ya no hace aquello, incluso nunca se volvió a enfermar, y cuando lo he visto enfermo me habla de fe, me habla de sanidad y veo que se manifiesta. Yo quiero esa vida para mí también, quiero caminar en esa vida. Es decir, el Evangelio consiste en presentarle a los que están muertos, presentarles a Jesús, que es la vida, para que ellos entren en la vida. Porque nunca dejaremos de existir, tanto los salvos como los que no son salvos no dejaremos de existir. Estaremos en diferentes estados y posiciones, unos de vida eterna, otros de muerte eterna. Entonces eso a mí me impactó y me hace entender mayormente lo que el Señor Jesús, que es la vida, es decir, a lo que se refiere cuando el Señor Jesús dice, yo soy la vida. Nadie que haya vivido por fuera del Señor Jesús está en vida, ni estará en vida en la eternidad. Tremendo, ¿no? Bien, diapositiva 24.
Seguimos en el inciso B, la promesa consumada en Cristo. Cuadro comparativo. Vamos a ver eso. Entonces, vemos que Satanás introdujo el engaño, introdujo la muerte. Recapitulemos lo que habíamos hablado al comienzo. Satanás fue el primer asesino. Asesino de sí mismo porque el engaño que él mismo creó y se creyó lo llevó a él a muerte, a ser separado de la vida que es Dios, y eso lo replicó con el hombre. Introdujo la muerte, fue homicida desde el principio, ofreció una falsa sabiduría, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es lo que representa. Una persona que no tiene a Cristo puede ser sabia, quizás, pero bajo una sabiduría corrupta, una sabiduría que a la postre produce muerte, una sabiduría engañosa. ¿No han visto muchas veces, por ejemplo, en el caso de muchos políticos que son muy inteligentes y muy sabios, entre comillas, que crean o idean normas para beneficiar al pueblo que a la larga resultan en muerte, en rebelión, en sufrimiento, o finalizan en descontento, favorece a unos y a otros no, porque no es una sabiduría plena y completa, es una sabiduría corrupta. Separó al hombre de Dios, es decir, lo mató, y prometió ser como Dios sin Dios. O sea, Satanás quiso ser la vida sin la vida. Irónico. Jesús nos reveló la verdad. ¿Quién es la verdad? Se reveló a sí mismo. Impartió la vida Zoe, nos resucitó espiritualmente, nos dio un nuevo espíritu, un nuevo corazón, una nueva semejanza una nueva semejanza a Dios. Es el autor de la vida, es la sabiduría de Dios, reconcilió al hombre con Dios, es decir que resucitó al hombre de ese estado de muerte en que estaba, lo volvió a llevar a una posición de vida. Nos hizo participantes de la naturaleza divina en unión con Dios. Recuerden ese versículo que dice que el que se une a Dios, un solo espíritu es con Él. No es que tú tengas un espíritu de Dios, no, tú eres un espíritu con Dios. El espíritu de Dios habita en ti. Y eso es un versículo que pueden utilizar muchas veces cuando van a orar y de pronto no sienten la presencia de Dios y de una viene el acusador. Si ve, Dios ya se aburrió de usted. Si ve, usted lo cansó al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo abandonó. No, la Biblia dice que somos un solo espíritu con Dios. Ay, que siento que Dios no me escucha. No es por lo que sientas, es por esta verdad, que eres un solo espíritu con Dios. Sí o sí, Dios te escucha. Claro, podemos contristar al Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que no estemos, que se haya ido, que ya no esté o que Dios no nos escuche. Por favor, si escucha tus pensamientos. Entonces esto es importante tenerlo claro porque el no meditar en estas cosas pone para Satanás tierra fértil en la que él pueda tratar de sembrar mentiras que te saquen de esta identidad, que te desconecten de la vida del Espíritu en la cual Dios quiere que camines. Punto 4, en sus bosquejos. Punto 4. Ok, por el nuevo nacimiento somos poseedores de la vida de Dios. ¿Cómo llega esa vida a nosotros? Por el nuevo nacimiento. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? Volvemos a lo mismo. Entendemos que el hombre en la caída en Génesis murió espiritualmente. Satanás fue ese primer homicida que lo indujo a la muerte al sembrar en él un engaño que lo llevó a pecar y ese pecado concibió en él la muerte espiritual. El ser humano murió desde el momento en que desobedeció a Dios. Entonces eso significa que el ser humano por eso se sintió desnudo, se sintió degradado de su antigua posición en Dios y dice que se sintió desnudo y tuvo que ir a esconderse. ¿Y por qué se sintió desnudo? Porque ya no estaba cubierto, ya no estaba revestido de la vida de Dios a semejanza de Dios en él. Entonces, eso significa que Dios sí le había dicho la verdad y Satanás había distorsionado esa verdad. No morirás. Y muchas personas piensan, no, Dios es mentiroso porque igual siguieron vivos. Sí, biológicamente sí, pero
destinados a la muerte y a la corrupción y espiritualmente fueron separados de Dios. ¿Qué mayor muerte que esa? Entonces, tenemos claro esto, ¿no? Por eso Romanos 5:12 dice que por la transgresión de Adán entró el pecado, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Toda persona que no está en Cristo está muerto. Es un cadáver, así como lo relata Isaías 66:24. Está muerto. Si no viene a Cristo en vida y pasa de muerte a vida, seguirá muerto por los siglos de los siglos, aunque consciente. Terrible ese estado. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Y eso es algo que nosotros en el evangelismo tratamos mucho de decirle a las personas. No es porque seas bautizado de pequeño, no es porque tu mamá te lleve a la iglesia, no es porque asistas a la iglesia con regularidad. O eres nacido de nuevo o no eres nacido de nuevo. Entonces este tipo de preguntas hacen que la persona se replantee. Venga, yo de verdad he creído en Cristo, o no, la verdad pues a mí me enseñaron fue una religión. Y eso es otra cosa. Hay personas muy religiosas, pero sí, delante de Dios son cadáveres, no han nacido de nuevo. El Señor Jesús dijo, el que no nazca de nuevo. ¿Cómo se recibe la salvación? ¿Qué es la salvación, mejor dicho? Nacer de nuevo. Pare de contar. Es impartida por el Espíritu Santo mediante el nuevo nacimiento. En ese momento el creyente deja de pertenecer únicamente al orden de la primera creación y pasa a participar de una nueva creación. ¿Recuerdan ese versículo que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es? Esos son ustedes ahora y soy yo. Somos nuevas criaturas. Entonces, ¿por qué a veces se nos ha costado en el vivir y manifestar esa nueva creación? Porque no hemos entendido que tenemos que ser diligentes en renovar nuestra mente a diario con la palabra de Dios para que esa verdad se afiance cada vez más acá y nos lleve a vivir sincronizados a la vida del Espíritu y manifestar el reino de Dios acá en la tierra. Cuanto más antes manifestemos el reino de Dios acá en la tierra, la vida del Espíritu que nosotros poseemos, esa clase se llama poseedores de vida, podremos hacer que los que están muertos en sus delitos y pecados vean la vida de Dios que nosotros manifestamos y vengan, corran a esa vida. De nada nos sirve decirles muchas palabras si no estamos manifestando la vida de Dios en nosotros. Ellos dirán, pero pues ¿de qué me hablas? Si yo lo veo a usted igual degenerado que el vecino allá o que fulanito allá. No, nosotros tenemos que mostrar la vida de Dios para que esos que están muertos vengan a vida y vengan pronto. Acá, inciso 4. En ese momento el creyente deja de pertenecer únicamente al orden de la primera creación y pasa a participar de una nueva creación en Cristo. Es decir, ya no somos simiente de Adán, somos simiente de Cristo. Lo que Adán perdió por la caída, Cristo lo restauró por medio de su vida. ¿Claros hasta allí? Ok. Bien. Diapositiva 26. Del primer Adán al último Adán. Entonces, veamos ese cuadro tan bonito. Del primer Adán al último Adán. Entonces, 1 Corintios 15:45 dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Esto nos lleva a un paralelismo igual al que vimos en Juan 8:44, cuando dice que Satanás ha sido homicida desde el principio. ¿Pero desde qué principio? Acá pasa lo mismo. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. ¿Qué nos quiere decir ese versículo? ¿Que Dios lo hizo simplemente un alma viviente? No. En el idioma original esa palabra fue hecho, quiere decir Él llegó a ser alma viviente. ¿Cuándo pasó eso? Con la caída. ¿Por qué un alma viviente? Recordemos que en la psique, que es el alma, cuando el ser humano cayó y perdió su vida espiritual en la caída en el Edén, pasó a ser simplemente un ser biológico consciente, un alma viviente. Sí, y pasó a un estado de conciencia caída, a una mente caída, reprobada, alejada de la sabiduría divina de Dios. Pasó a ser como un animal, solo que racional, y aún así dado a sus pasiones y a sus instintos de esa naturaleza caída que es animal, terrenal y diabólica, ¿recuerdan?
Entonces eso fue lo que pasó. Pero acá dice que el postrer Adán, que es Cristo Jesús, un espíritu vivificante. Nosotros ya no somos almas vivientes. Ay, que es que el ser humano es un animal. El que no tiene a Cristo, sí, es un animal. Nosotros ya no somos animales, somos espíritus vivificantes. Ujú. El primer Adán recibió vida para sí mismo. El último Adán comunica la vida zoe de Dios a todos los que creen en Él. Es decir, el Señor Jesús reproduce su propia vida en todo aquel que cree en Él. Por eso somos de la simiente de Cristo ahora. Por el primer Adán entró el pecado y la muerte al mundo. Por el último Adán vino la justicia y la vida eterna a los que creen. Muy importante esto. Y eso es algo que me gusta mucho recordarlo, que en el capítulo 1 de Génesis dice 6 veces durante los 6 días de la creación, dice que cada cosa que Dios creó era buena. Y vio Dios que era bueno. Es como que ese era el sello de calidad de cada día de la creación. Dios vio, es bueno, aprobado, aprobado, aprobado. Pero ¿qué sucede? Dice que por el pecado entró la muerte. Si los animales no pecaron, ellos ¿por qué pasaron a morir biológicamente también? Porque el pecado entró y corrompió, distorsionó al ser humano, sino que también distorsionó la creación. Incluso la Biblia dice que los animales no se clasificaban por herbívoros y carnívoros, sino que todos eran herbívoros. No había esa matanza que hoy uno hoy en día. Por eso Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Entonces démonos cuenta cómo el pecado trajo muerte al hombre, a la naturaleza, a la creación, y por eso estamos en una creación, en un mundo caído. Todo en la creación, su naturaleza fue degradada y deformada hasta la de los animales, en lo biológico, en el ser humano en lo biológico, pero primeramente en lo espiritual, que es la vida zoe. Dice, por el último Adán vino la justicia y la vida eterna a los que creen. Por ese último Adán también es que lo que leímos en Isaías 66, 22 dice que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. O sea, hay una promesa de redención para el ser humano, pero también para la creación. Por eso Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, y ya no sucederá ese salvajismo que vemos hoy en día en la naturaleza. Entonces es importante entender cómo la muerte espiritual en el hombre, la muerte, lo que sucedió en su vida zoe cuando el hombre pecó, que murió, se trasladó a todos los ámbitos de la creación. El nuevo nacimiento nos hace poseedores de la vida zoe. Acá. Juan 3, del 5 al 6. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que hablábamos hace un instante. Nosotros vamos y hacemos el acto del bautismo, nacemos del agua, pero también tenemos que nacer del espíritu. Y era lo que hablamos hace unos instantes. Muchas veces no sucede en el mismo instante, otras veces sí. Muchas veces la persona nace primero del agua, posteriormente el Espíritu Santo al bautismo en el Espíritu, que es cuando recibe ese sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo pasa a vivir dentro del nuevo creyente y lo pasa de estar muerto a estar vivo espiritualmente. El nuevo nacimiento implica purificación, agua y generación divina, espíritu. No se trata de reforma humana, sino de un nacimiento desde lo alto. Lo que nace del espíritu participa en la naturaleza de aquel que lo engendró. Y volvemos a lo mismo. Acá dice, en ese mismo versículo de Juan 3.3 dice que el que no nazca de nuevo no puede ver al reino de Dios. Y acá dice Juan 3.5 que el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar. ¿Por qué un impío no puede entrar en el cielo, en el reino de Dios, ni estando en vida biológica, ni después de que ésta perezca? Porque su naturaleza es contraria a la del cielo. Él no es espíritu, él no es un espíritu vivificante. Por eso
tenemos que despojarnos de esa vaga idea religiosa de que fulanito era muy buena persona, daba a los pobres, hacía obras de caridad. El fijo entra al cielo. No, no es por eso. Está diciendo que es por nacer de nuevo. Puedes hacer muchas cosas en tus fuerzas, obras de caridad, esto y aquello, y ser una persona sumamente religiosa. Pero si no has nacido de nuevo, no tienes vida eterna. Eres simplemente un cadáver, como lo dice Isaías 66:24, con buenas intenciones. Tremendo. Este no nacimiento nos hace partícipes de la vida Zoe, de Dios ahora, no después, lo que hablamos hace un instante. Ustedes no serán salvos, ustedes ya son salvos, ustedes no tendrán vida eterna, ya la tienen, esta simplemente se prolonga incluso después de que nuestro cuerpo físico, nuestra vida bios, se apague. El no nacimiento nos hace poseedores de la vida de Dios Zoe. Del primer Adán recibimos muerte, del último Adán recibimos vida. Cristo es nuestra vida Zoe. Perfecto, diapositiva 27. Entonces acá tenemos nuevamente ese cuadro comparativo que me gusta mucho, que contrasta. El primer Adán pasó a ser un alma viviente. Recordemos que él no fue creado alma viviente, sino pasó a ser un alma viviente cuando pecó. Heredó simplemente, y de él heredamos la vida natural, la vida biológica, y el ADN biológico, simiente corruptible. El ser humano en su naturaleza biológica es dado a la corrupción, tanto moral como física. Introdujo el pecado, introdujo la muerte, fue la primera creación, la naturaleza humana. Último Adán, Cristo, es un espíritu vivificante, nos dio vida Zoe, nos volvió a hacer, nos devolvió, la palabra, la pastora Clemencia usa una frase que me gusta mucho, nos volvió al diseño original, nos volvió como era Adán antes de la caída, a semejanza de Dios. Simiente incorruptible, quitó el pecado, impartió la vida, nueva creación, nueva naturaleza. Siento en mi espíritu hacerles el inciso de esto. Ustedes no son seres humanos regenerados, son una nueva creación. El diablo muchas veces trata de introducir en nosotros la idea de que somos un ser caído que ahora es regenerado, reformado de una antigua manera de vivir. No, fuimos hechos una nueva creación, somos nuevos. Venimos de una simiente incorruptible. En Adán recibimos existencia, en Cristo recibimos vida. Adán nos hizo seres vivientes, Cristo nos hizo poseedores de la vida. Qué interesante esta frase que dice, en Adán recibimos existencia. En Adán recibimos existencia biológica al nacer, pero también recibimos existencia incluso después de la muerte, seguimos existiendo. Ahora, la pregunta es, ¿seguiremos existiendo en un estado de muerte o de vida? El que no tiene a Cristo seguirá existiendo, su conciencia seguirá existiendo después de la muerte, pero en un estado de muerte eterna y condenación. En Cristo seguiremos existiendo, pero en un estado de vida eterna que ya recibimos estando vivos biológicamente. Adán nos hizo seres vivientes, Cristo nos hizo poseedores de la vida de Dios. Diga, yo poseo la vida de Dios en mí. Camino en la vida de Dios. Bien, vamos al punto A de... Permítanme reviso aquí algo importante en el bosquejo. Bien, vamos para el... Ok, listo. ¿Ya? Bien. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible.
El nuevo nacimiento nos traslada de la vida natural recibida de Adán a la vida divina impartida por Cristo. El primer Adán nos comunicó una existencia natural, el último Adán nos comunica la vida zoe de Dios. Por eso el creyente no solo ha nacido de nuevo, ha llegado a ser poseedor de la vida incorruptible. Diga, soy poseedor de la vida incorruptible de Dios, eterna e indestructible en mí. Diapositiva 27. Ok, ya, esa ya la vimos. Ok. Diapositiva 28. Pasamos al inciso A, la ley de la semilla, del punto 4. Cada semilla da según su género, una para muerte y otra para vida. ¿Cómo llegó la vida zoe de Dios a nosotros? Por medio de la simiente divina. ¿Quién es la simiente divina? Cristo. Desde la creación Dios estableció la ley espiritual inmutable. Toda semilla produce según su género. Ninguna semilla puede producir una naturaleza diferente a la que posee. Así como la semilla natural transmite la vida de su especie, la semilla espiritual comunica la naturaleza de quien la origina. Por esta razón, la simiente de Adán produjo una humanidad sujeta al pecado y a la muerte. Pero la simiente de Dios produce hijos que participan de su vida. Génesis 1, del 11 al 12. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, y produjo la tierra según su género. Esto es importante. ¿Cuál es, y les pregunto yo, cuál es la evidencia de que una persona ha nacido de nuevo? ¿Que hable bonito? No necesariamente. Y su... Sí, no me refiero a hablar bien en cuanto a no decir malas palabras, sino puede ser elocuente, pero dice sus frutos. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conocerán? Correcto, entonces alguien no puede decir que ha nacido de nuevo y se deleita en hacer malos frutos y lo conocemos por hacer malos frutos. Acá está diciendo, ¿cuál es la evidencia de que una persona es realmente de la simiente de Cristo, ha nacido de nuevo y tiene a Cristo en él? Que produce según ese fruto, según esa semilla. Y si la semilla de Cristo es incorruptible, quiere decir que las acciones de esa persona son incorruptibles, son acciones honestas, son acciones santas, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué pasa muchas veces en el creyente? Que un día hacemos y vivimos conforme al Espíritu, pero al siguiente día nos renovamos nuestro entendimiento y volvemos otra vez a abrazar los frutos de la carne, y es lo que muchas veces daña el testimonio. Nosotros tenemos que decidirnos, y por eso en Romanos 12:2 es tan claro. Dice, no se amolden al mundo actual. Eso significa que el nuevo creyente nacido nuevo puede decidir amoldarse al mundo actual y empezar a orar como obra el mundo actual. Pero la Biblia dice, sean transformados mediante la renovación de la mente. ¿Quién tiene que ser transformado? ¿El espíritu o el alma? El alma. El espíritu ya nació de nuevo. ¿Correcto? Nosotros tenemos es que vivir transformándonos a esa nueva creación, a ese nuevo hombre interior que ahora tenemos. Entonces, por eso, conforme más renovemos, y yo quiero que ustedes se queden mucho con esto, renovar la mente. Conforme más renovemos nuestra mente, conforme más sincronicemos nuestra alma al espíritu de vida, más vamos a poder manifestar los frutos del espíritu de vida y más vamos a poder manifestar el amor. Nosotros no tenemos que pedirle a Dios, Dios, dame amor para fulanito. No, la Biblia dice que ese es uno de los frutos. Pero ¿cómo manifestamos los frutos de esa semilla que ahora tenemos, del cual el amor es el primero? En que vivamos sincronizados a esa vida, con la mente renovada a ello. Entonces el amor va a fluir simplemente de ti hacia las personas. Entonces tenemos es que orar, Señor, ayúdame a manifestar el amor que ya tú depositaste en mi espíritu. Yo quiero ahora manifestarlo para con las personas, ¿correcto? Y por eso tenemos que mantener a este allá crucificado. Tenemos que mantenerlo allá crucificado, porque por eso el apóstol Pablo dijo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, de modo que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero ¿qué significa eso? Que aunque este está crucificado, todavía grita,
Todavía intenta que nos volvamos nuevamente a Él y abracemos nuevamente los frutos de la carne. Y por eso el apóstol Pablo en Gálatas le habló a la iglesia de los frutos de la carne. Le dice, manifiestos son los frutos de la carne, que son contiendas, disensiones, inmoralidad sexual y eso. Quiere decir que esta todavía quiere llamarnos nuevamente a regresar a esos frutos caídos. Entonces, por eso es necesario madurar, porque muchas veces en el proceso de inmadurez espiritual nosotros un día manifestamos el espíritu y otros los de la carne. No, tenemos que renovar nuestra mente para que viva 24/7 sincronizada con esa nueva identidad que ahora tenemos en el espíritu. Porque el fruto de vivir así es dar mal testimonio, hermanos. Y tristemente mucha gente se ha perdido o no ha venido, o familiares de nosotros no han venido a Cristo por el mal testimonio que nosotros producimos, porque un día producimos los frutos del Espíritu, la siguiente semana los de la carne. Entonces tenemos que ser conscientes de ello. Y ver lo que dice acá: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, y produjo la tierra. Bien, nosotros ya tenemos la semilla incorruptible dentro de nosotros. Eso significa que esa semilla nos lleva a dar fruto de vida, fruto bueno. Entonces, porque hay tanto cristiano dando fruto por ahí que no corresponde. Desde el principio Dios estableció que toda semilla conforme a su naturaleza, conforme a su naturaleza. Este principio no solo gobierna la creación natural, sino que también revela una ley espiritual. La semilla determina la clase de vida que será manifestada. B. Nacidos de la semilla incorruptible de Dios. Recordemos de otra palabra. Esa semilla que recibimos de Dios es incorruptible. Si tú ves un cristiano que ha nacido de nuevo, ha nacido de nuevo, tiene la vida de Dios en él, la vida Zoe en él, lo ves haciendo algo malo, ten presente que eso no viene del Espíritu, viene de su carne. ¿Cuál ha sido el problema con ese cristiano? Que no ha renovado su mente, su vida sí que no la ha sincronizado a la vida del Espíritu, que muchas veces nos pasa. Por eso nosotros tenemos que ser intencionales y diligentes en meditar en la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Josué? En este libro de la ley meditarás de día y de noche para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Ahora nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios para hacer lo que en ella está escrita, que ahora está escrito en nuestro nuevo corazón que Dios nos dio al momento que nacimos de ese nuevo espíritu. ¿Cómo llegamos a ser poseedores de vida Zoe de Dios? Porque fuimos engendrados de la simiente incorruptible de Dios. Aquí vamos a hablar del acto sobrenatural mediante el cual Dios implantó su propia vida en nuestro espíritu. El nuevo nacimiento es un acto sobrenatural mediante el cual Dios imparte su vida Zoe al espíritu del creyente. Así como toda vida natural comienza con una semilla, la nueva creación comienza con la simiente incorruptible de Dios. Al ser engendrados por esa simiente recibimos una nueva naturaleza, un nuevo origen y una nueva identidad espiritual. Ya no vivimos desde la naturaleza heredada de Adán, sino desde la vida incorruptible que procede del Padre. Eso me parece muy interesante porque, ¿qué significa esto? Las personas que no tienen a Cristo tienen un espíritu, sí tienen un espíritu, pero un espíritu que no tiene la vida de Dios en ellos. Y volvíamos a lo mismo, es como Satanás y sus demonios. Ellos son espíritus, pero son espíritus sin la vida Zoe de Dios en ellos. Entonces, ¿qué sucede en el nuevo nacimiento? Que el Espíritu Santo viene y nos revive, nos da un nuevo espíritu con la vida de Dios en nosotros. Esa es la diferencia entre un espíritu caído y un espíritu vivificante, que el espíritu vivificante provino de la semilla de lo alto, es decir, el Espíritu Santo en ese espíritu. El Espíritu Santo es la fuente de vida que imparte vida a ese nuevo espíritu que ahora tenemos. Por eso el Señor Jesús lo que decía: quien en mí no persevera se seca. Nosotros tenemos que estar pegaditos, chupando de la rica savia de la vid, que es el Señor Jesús, que es para crecimiento en nosotros como pámpanos y que nos lleva a dar fruto. Primera de Juan 5:1.
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, ¿claros hasta aquí? Ya saben que si les van surgiendo preguntas, las anotan y ahorita vamos a tener así una sección de preguntas y respuestas, ¿vale? Bien, pasamos al punto 5. La manifestación de la vida Zoe en el creyente. Diapositiva 30. Okay. Bien. Entonces, si ya somos conscientes que tenemos vida Zoe en nosotros porque nacimos de nuevo, ¿cómo manifestamos esa vida? ¿Cómo se manifiesta esa vida? Porque hay tantos creyentes que han nacido de nuevo, uno sabe que la persona ha nacido de nuevo, incluso Dios activó en él los dones propios del Espíritu Santo en él, pero la persona no lo manifiesta. Dice, no comienza con nuestras propias obras, sino es una realidad espiritual. La vida se manifiesta porque primero morimos con Cristo y resucitamos con Él. El fundamento de toda la manifestación en Cristo es nuestra muerte y nuestra resurrección. Nosotros tenemos que entender, y yo siento mucho que esta enseñanza el Señor nos ha llevado al tema del alma. El alma tiene que entender que está muerta, que murió con Cristo a esas viejas obras de esta naturaleza caída. ¿Correcto? Nosotros tenemos que ser conscientes de esto, meditar en esta verdad, porque conforme meditemos esta verdad, más vamos a poder manifestarla. Ay, es que yo soy así porque heredé el carácter de mi papá, ¿qué podemos hacer? No, eso es una mentira del diablo. Entiende que ya moriste a eso. Pues sí puedes manifestar paciencia. Es que a mí me hablan así, yo y exploto y grito a todo el mundo porque soy de Santander y así somos. No, eso es una mentira que tienes que entender que ya estás muerto a esas cosas. Entonces me gusta porque acá dice, la vida se manifiesta porque primero morimos con Cristo y resucitamos con Él. Esa es una verdad. Ahora nosotros tenemos que caminar en esa verdad, porque esa verdad no podemos manifestarla si para empezar no hemos terminado de creerla y de entenderla y de hacernos uno con ella en nuestra mente para que viva de acuerdo a esa verdad espiritual que ahora está en nosotros. El fundamento de toda manifestación en Cristo es nuestra muerte y nuestra resurrección. La vida Zoe se manifiesta por medio de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Romanos 6, del 4 al 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Eso es lo que el bautismo simboliza. Morimos con Cristo. Es decir, morimos a estas viejas obras de pecado. No se le da que por ahí caer un brazo. Morimos a todo ese listado de obras muertas, a esa naturaleza. Esta naturaleza que ya está crucificada. Mantengámosla ya crucificada mediante la renovación de nuestro entendimiento, que ahora estamos en esta. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos. Tenemos que andar. O sea, estamos en vida, pero tenemos que andar en esa nueva vida. La vida Zoe se manifiesta revelando la naturaleza de Cristo. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aquí aparece toda la manifestación. No soy yo, es Cristo en mí. La manifestación de la vida Zoe no consiste en que el creyente viva para Cristo, sino que Cristo viva su propia vida a través del creyente. La cruz puso fin a la vieja creación. La resurrección dio origen a la nueva creación. ¿Cómo nos mantenemos nosotros viviendo en el poder de esa resurrección? Mediante la renovación de la mente. Conforme nosotros renovamos la mente, nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús. Por eso es lo que dice acá. No se trata de nosotros vivir para Cristo, sino que Cristo viva su propia vida a través de nosotros. Pero eso es muy difícil si nosotros no renovamos nuestra mente conforme a la palabra de Dios, que es Cristo. Así de sencillo. Por eso quienes han nacido de Dios ya no viven desde la naturaleza de Adán, o sea, esta, sino desde la vida de Cristo resucitado que habita en ellos. Esto es tremendo porque esto es un grado de revelación que muchas veces no nos hemos acostumbrado a vivir un cristianismo desde una
punto de vista, desde una postura, desde una revelación religiosa, de una mente caída, y esto nos muestra que ni siquiera es cuestión de nosotros esforzarnos para que vivir como Cristo, sino que es que Cristo ya vive en nosotros. Simplemente dejarlo que viva Él en nosotros. Pero ¿cómo hacerlo? Llevando a la cruz razonamientos, fortalezas, creencias absurdas que intentan persistir aquí. Piensen en la mente como el volante que guía la vida de cada uno de ustedes, o a las obras de la carne o a las obras del espíritu. Determina que la mente sea ese volante que tú lo direccionas, lo renuevas, lo sincronizas a la verdad de Dios. Es la mente. Quédense con esto. Pero ¿cómo le hago para vivir si yo creo en Cristo, pero sigo esto? Sigo teniendo actitudes que no has renovado tu mente lo suficiente. Renueva tu mente, medita en la palabra. Cuando vengan esos deseos de ira, acuérdate de la verdad que dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, por ende, si ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Este pensamiento que me lleva a estas emociones incorrectas que me lleva a pecar, ya no tiene poder sobre mí. Confiesa la palabra, confiesa la palabra. Conforme confiesas la palabra, vas manifestando la vida de Dios que aplaca y aplasta esos deseos que se quieren levantar muchas veces, que nos llevan a seguir viviendo conforme a este. Esa es la clave, renueven su mente con la palabra de Dios. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados. Permitan que su alma sea transformada mediante la renovación de la mente. Pero ¿qué pasa si dejamos que nuestra alma empiece a transformarse en base a la novela, a la película, a lo que vimos en las noticias, que mi amigo fulano que dice groserías y yo me dejo influenciar por él? O nuestra alma es transformada tanto para vivir allá o para vivir acá. Tú decides qué camino coger. Determina que tu alma sea transformada para que vivan la luz, manifieste la luz, sea sal, lo que el Señor Jesús decía en Mateo 5, ustedes son la luz del mundo. Y la luz no se pone bajo el almud, sino arriba donde alumbra a todos. La manifestación de la vida Zoe no consiste en que el creyente viva para Cristo, sino que Cristo viva su propia vida a través del creyente. La cruz puso fin a la vieja creación. Puso fin a la vieja creación. La resurrección dio origen a la nueva creación. Confiesen eso, diga yo. Estoy muerto a mis antiguas actitudes, a mi antiguo carácter, a las cosas que decía, a la forma impulsiva en que actuaba. Ahora estoy resucitado a una nueva creación que proviene de lo alto, de la simiente incorruptible. Puedo actuar como Cristo en esta situación, ante esta presión, ante esto o aquello. Por eso, quienes han nacido de Dios ya no viven desde la naturaleza de Adán, sino desde la vida del Cristo resucitado que habita en ellos. Inciso A. Ok. Bueno, entonces tenemos que tener presente el fundamento. ¿Quién es la fuente de la vida? Dios. ¿Qué clase de vida es? ¿Vida bios? No, vida Zoe, porque Dios es espíritu y nos impartió vida espiritual en Cristo Jesús. ¿Quién la comunica? Cristo. ¿Cómo la recibimos en el nuevo nacimiento? ¿Cómo se manifiesta? Viviendo desde esa muerte y resurrección con Cristo. ¿Pero cómo se hace eso, David? Con la renovación de la mente. Renueva tu mente, alíneala con la verdad de la palabra de Dios. Hay un proverbio que me gusta mucho que dice, conforme es su pensamiento, así es él. Si en tu pensamiento tú estás alineado a estas verdades, vas a manifestar estas verdades. Pero es lo que pasa muchas veces con el cristiano, es que tiene todo este poder de la resurrección dentro de él, pero su mente vive transformada hacia las viejas muertas de pecado. Entonces empieza a haber una, ¿cómo se dice? Es una inconsistencia, una incoherencia entre su nueva naturaleza, pero él sigue aferrado a vivir a la anterior, así. Diapositiva 32. Ok. La vida de Dios es una realidad presente en nosotros. La vida Zoe que recibimos de Dios no es únicamente una promesa para la eternidad, lo que ya habíamos hablado. No es que la recibiremos cuando nos muramos, sino que ya la recibimos.
sino una realidad presente que comienza en el momento del nuevo nacimiento. Desde ese instante el creyente posee la vida de Cristo en su espíritu y es llamado a vivir desde una realidad espiritual. La vida eterna no empieza cuando partimos de esta tierra, comienza cuando Cristo viene a morar en nosotros. Yo hago la pregunta, ¿alguno de ustedes aquí no tiene a Cristo morando en ustedes? ¿No? Ya tienen a Cristo, diga, yo ya tengo a Cristo morando en mí. Puedo manifestar al Cristo que mora en mí. Juan 5, del 11 al 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. ¿Y quién mora en nosotros? El Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Juan 5, 24. Si quieren buscarlo, el Señor Jesús dijo, de cierto os digo, o sea, es decir, les aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús afirma que el creyente tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. El cambio de condición ocurre ahora, no únicamente después de la muerte física. Juan 5, 24. Ahora vamos a Colosenses 3, del 3 al 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, Pablo declara que Cristo no solo nos da vida, Cristo es la vida. La verdadera vida del creyente permanece unida a Cristo y constituye una vida presente en la nueva creación. Efesios 2, del 5 al 6. Nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. El creyente ya fue vivificado, ya fue resucitado y ya fue sentado con Cristo en lugares celestiales. Yo creo que esa es una de las revelaciones que más como creyentes se nos haga dificultado comprender, que no estamos en los lugares celestiales cuando partamos de esta tierra, sino que ya estamos en lugares celestiales. O sea, ya estamos desde arriba de cualquier circunstancia con Jesús, viéndolas debajo de nuestros pies. Esto me trae el recuerdo de cuando estaban los israelitas a punto de cruzar el mar y detrás de ellos estaba el ejército del faraón y delante estaba el mar. Vemos que Dios se molesta con Moisés y le dice, pero ¿por qué clamas a mí? O sea, yo ya te di el poder, en otras palabras. ¿Qué espera papito que le diga sí, cruza el mar? No, necesitan cruzar el mar, ya tienes el poder, levanta tu vara y hazlo. ¿Correcto? Entonces vemos que Dios se molestó porque él estaba pidiéndole a Dios algo que ya Dios le había dado la facultad de hacer. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales. Claro, en lo natural muchas veces podemos ver una circunstancia adversa que se ve difícil. Ay, Dios mío, sácame de esta circunstancia. No, ya tienes el poder para vencer esa circunstancia. Entonces, claro, Dios en su misericordia muchas veces lo hace por nosotros, pero Él espera que crezcamos en el conocimiento de que ya el agua no nos ahoga, ahora nosotros caminamos sobre las aguas porque tenemos la vida de Cristo en nosotros continuamente, 24/7. Ok. La veo. ¿Cómo se ve esa vida en la práctica? Lo que muchas veces nos hemos preguntado. Sí, escuchamos que morimos juntamente con Cristo, que ahora estamos en el poder de la resurrección, pero ¿cómo se ve eso en el día a día? La vida Zoe que hemos recibido no permanece oculta en nuestro espíritu. Como un río que fluye desde su fuente, la vida de Dios se expresa continuamente en nuestra manera de pensar, hablar, amar y servir, y enfrentar cada circunstancia. Algo que en la experiencia Dios me ha permitido aprender es cómo tú ves la madurez espiritual de una persona, de un nuevo creyente, bueno, no de un nuevo creyente, de un creyente. Mira con qué actitud él se enfrenta a las circunstancias.
Y volvemos al ejemplo que yo daba con Moisés. Moisés, él no nació de nuevo, pero ya había una investidura en él. Ahora nosotros tenemos más que esa investidura, que esa Dios viviendo en nosotros directamente, en la persona de Jesucristo. Entonces, con la fe con la que tú te enfrentas a las circunstancias, esa fe proviene de la convicción de quien ahora tú eres en Cristo y de entender que estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Ya tú no te desesperas ante una situación de enfermedad, ante una situación de algún problema en la economía, porque aunque estás sentado en lugares celestiales con Cristo, tu conciencia te lleva a vivir consciente de esa posición, que es lo que pasa muchas veces, que estamos en una posición pero no estamos conscientes de que estamos en esa posición. Entonces yo me acuerdo que la última vez que Dios me permitió acá dar la clase, es como si tú ves a alguien que está investido con un policía, por ejemplo, que es autoridad. ¿Cómo lo respetamos como autoridad? Por la investidura que él tiene. Pero si tú eres un policía, mejor dicho, con decorado, todo y se te acerca, duditabundo, con susto de decirte las cosas, pues aunque él tiene la autoridad, no la puede manifestar porque él mismo no está consciente de la autoridad que ahora tiene. Entonces eso es muchas veces lo que pasa en el creyente. Por eso el diablo viene, nos da 2 vueltas, nos embauca y nos da una patada y nos tira al piso. Porque nosotros tenemos que ser conscientes. ¿Y cómo nos hacemos conscientes de ello? Con la meditación en la palabra de Dios, en esas verdades que hablan de la posición que ahora tenemos. Entonces, por ejemplo, en esas situaciones Dios mío, viene el arriendo, no tengo el dinero, Dios mío, ¿qué hago? No. Medita en este versículo. Señor, contigo estoy sentado en lugares celestiales, estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Sé, Señor, que tú eres mi provisión, que mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Confías en ello, ordenas a tu alma cimentarse en esa verdad. ¿Y qué dice la palabra? Y que dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Sí se acuerdan de ese versículo? Pero ¿cómo viene la paz y se cimienta en nosotros? Nosotros ser conscientes de las verdades y las promesas de Cristo. Muchas veces tendremos a olvidarlas cuando viene el momento de dificultad. Dios mío, se enfermó mi esposo, se enfermó el niño, cuesta tanto. Y si tú permites que tu mente sea bombardeada de pensamientos que son contrarios a esta verdad, pues vas a actuar en la carne, incluso en la carne vas y te puedes meter en problemas, te endeudas con quien no es, y Dios mío, como dice la pastora Clemencia, mejor dicho, chicho. Vivir conscientes de la vida de Dios significa permitir la naturaleza de Cristo se manifieste en nuestra vida diaria. Recuerden eso, la mente es ese volante al cual tú lo direccionas hacia el Espíritu y que manifieste la vida de lo sobrenatural de Cristo en nosotros, o que vuelvan a manifestar este engendro del demonio. La vida Zoe no fue dada únicamente para ser estudiada, sino para ser vivida. El mundo no puede ver la vida de Dios porque es invisible, pero puede verla visible cuando Cristo la manifiesta a través de nosotros, y eso es lo que buscamos. Buscamos hacer visible lo invisible de Dios en nosotros para que las personas conozcan a Cristo. Hay personas que no creerán por mucho que tú les hables, pero sí creerán cuando tú manifiestes el poder sobrenatural de Dios operando en ti, en temas de sanidad, en temas de carácter, cuando te ven enfrentarte a una situación y ven, vea, mi primo que solo me habla de estas cosas, o mi primo loco cristiano que esto y aquello, yo lo veo que se enfrenta a dificultades y lo veo con paz, y veo que de alguna forma que no entiendo, viene la provisión, como que ahí hay algo que debe ser cierto. Yo quiero tantear si yo también recibo de eso. Entonces, acordémonos el versículo que dice que el reino de Dios no son palabras, es poder. Nosotros podemos decir muchas palabras y el inconverso no se va a convertir jamás a menos que nosotros manifestemos el reino de Dios y que él quiera pertenecer al reino de Dios. ¿Cómo se ve esa vida en la práctica? La vida Zoe que hemos recibido no permanece oculta en nuestro espíritu. Como un río que fluye desde la fuente, la vida de Dios se expresa continuamente en nuestra manera de pensar, hablar, amar y servir y enfrentar las circunstancias. Esa es la misma diapositiva anterior, vivir conscientes. Ok, sí, es la misma. Bien.
La vida de Dios, la vida de Dios se manifiesta amando como Cristo ama. Ok, ya estamos por terminar. De la 35. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Ha quedado claro el tema poseedores de vida? ¿Se ha entendido la idea principal de lo que se quiere y sé que el Espíritu Santo quiere impartir a través de esta clase? Ser conscientes, comprender lo que decía el objetivo, que sí somos poseedores de esa vida y podemos manifestarla. ¿De qué trató la clase? Si alguien le pregunta. Entender que somos poseedores de la vida de Dios en nosotros y podemos manifestarla. Sí podemos manifestarla. La vida de Dios se manifiesta amando como Cristo ama. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Cuando alguien nos hiere, la reacción natural es responder con resentimiento. La vida Zoe nos capacita para perdonar, bendecir y seguir amando aun cuando no recibimos el mismo trato. Este versículo es tremendo porque nos dice, ¿quieres salir de la duda si es salvo o no es salvo? Entienda que en cómo amas a los hermanos. Ay, pero yo tengo ese hermano que, ay, Dios mío, ha sido una lija y hace comentarios hirientes y como que me cuesta amarlo. No, simplemente entiende que el amor con el que tú lo debes amar no proviene de tu esfuerzo, proviene de ahí. Simplemente abre el grifo y deja fluir del amor que ya Cristo depositó en tu espíritu para con esa persona. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que como meditamos en lo que esa persona nos hizo mal, cerramos el grifo del amor de Dios para con esa persona y como que aunque el Espíritu lo quiera manifestar, nosotros lo retenemos. No, porque que día me dijo, uy, me dijo que yo era feo y me dijo que esto o lo que sea. Entonces nosotros tenemos que tener eso presente. La vida de Dios se manifiesta produciendo el carácter de Cristo. Hablemos del carácter. El carácter es muy importante porque tú puedes ser una persona que Dios te use para sanidades, para milagros, para prodigios, para predicar bonito, para esto y aquello, pero si no tenemos el carácter de Cristo vamos a ser de mal testimonio. Porque sí, ¿de qué sirve que venga un predicador, hable muy bonito, se mueva el Espíritu Santo en él para sanidades, para liberaciones, pero vemos que ante la más mínima confrontación grita a su esposa, empuja al niño, pelea con los hermanos? Pues no. Gálatas 5, 22, 23. En medio de una presión, más el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. En medio de una presión económica, una enfermedad, un conflicto familiar, la vida de Dios produce paz donde humanamente habría ansiedad, gozo donde habría tristeza y dominio propio donde normalmente habría desesperación. Ahora vuelvo y recalco, es imposible manifestar esto si tu mente no está siendo transformada a diario con las verdades del reino de Dios. Te pongo un ejemplo, la Biblia dice que en Proverbios que el sabio pasa por alto la ofensa, ¿cómo es que dice en el Salmo donde dice, deja la ira y refrena el enojo? Si tú no estás meditando constantemente en eso cuando sabes que de tu vida pasada traes un carácter dado al enojo, en cuanto se te presente una situación, digamos, tú no vas a actuar en torno a esa verdad. Digamos que el cristiano en cuestión no se mantiene transformando su mente en esa verdad, sino se la pasa escuchando esa canción mundana que dice, mátala. Cuando venga una situación de presión, su carácter va a echar mano de lo que él se ha estado alimentando en su alma. Sea de amor, gozo, paz, paciencia para vida, o sea de mátala y yo no sé qué para... Y a causa de eso muchos cristianos se han metido en tremendos problemas, o incluso en la cárcel o muertos por consecuencia de no renovar su mente en base a esas verdades. En la abundancia del corazón habla la boca. Por eso la abundancia de nuestro corazón tiene que ser la verdad de Dios para vivir conforme a esa verdad. Bien, ya vamos a terminar.
La vida de Dios se manifiesta venciendo el mal con el bien. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena, sino que sea buena para la necesaria edificación. ¿Un cristiano puede decir malas palabras? Acá Pablo le está hablando a la iglesia, le está hablando a cristianos. Y un cristiano, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo reconcilias tú esa verdad de que un cristiano nació nuevo, pero en ocasiones haya dicho o tome por costumbre decir malas palabras? Porque no está renovando su mente, y es lo que Pablo le está diciendo. No salga de vuestra boca malas palabras. Y no creo que les haya dicho eso, si es que eso no hubiera estado pasando en la iglesia de Efeso. Una persona que posee la vida de Dios deja de usar sus palabras para herir, criticar o destruir, y comienza a hablar para edificar, consolar, animar y comunicar esperanza. Nosotros tenemos el reino de Dios viviendo en nosotros. Dentro de nosotros podemos decir: Señor, voy a ver a fulanito y él es una persona que tiene actitudes que a mí me hieren, lo que sea. Pon centinela en mis labios. No quiero que de mi boca salga una palabra que confronte, que hiera o que dañe testimonios, o que dañe testimonio y por ende aparte a personas de ti. La vida de Dios se manifiesta sirviendo a los demás. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Es Cristo en mí sirviendo. No soy yo, es Él quien lo hace a través de mi vida. Por eso el servicio es con excelencia. La vida Zoe nos mueve a servir espontáneamente, nos ayuda a ayudar a un necesitado, escuchar a quien está sufriendo, visitar a un enfermo, compartir con generosidad o realizar una tarea sin buscar reconocimiento. La vida de Dios se manifiesta venciendo el mal con el bien, lo mismo que hablamos acá. Vamos a Romanos 12:21, que dice: no seas vencido por lo malo, sino vence el bien con el mal. ¿Nunca les ha pasado que alguien les dice algo que incluso la persona sabe que te va a herir y tú vas como, y el Espíritu Santo inmediatamente actúa y no, guarda silencio, no digas nada? Uy, no por tanto, uy, pero me dijo, pero... es lo que nos está diciendo acá. No venzas... No venzas a lo malo haciendo lo malo, vence el mal con el bien. Y yo me he dado cuenta que muchas veces cuando una persona viene con una intención de ser hiriente con sus palabras y tú le respondes con mansedumbre, con amor y con paz, y a ese mal comentario tú le vuelves un comentario amable, la persona misma reflexiona y dice: yo quería herirlo y él me respondió con amabilidad, me siento terrible, qué pena. Y eso puede hacer que la persona venga a los pies de Cristo. Entonces démonos cuenta cómo hasta en lo más pequeño Dios puede utilizar para que una persona venga, pase de muerte a vida y conozca al Señor Jesús. Y muchas personas dicen así: oiga, yo quería herirlo, y terminan pidiéndote disculpas y hasta invíteme a la iglesia, yo quiero ir, esto o aquello. En lugar de volver ofensa por ofensa, el creyente responde con bondad, verdad y misericordia, porque la vida que hay en él es más poderosa que el mal al que se enfrenta. Y eso lo vemos perfectamente en la crucifixión. El Señor Jesús fue escupido. Me impresiona que, por ejemplo, Mateo 24 dice que después de azotarlo, lo llevaron a él al pretorio, y dice que los soldados romanos se burlaban de él, lo escupían, le ponían la corona de espinas. Pero a veces lo que pocas veces nos detenemos a entender es que, por ejemplo, un pretorio es donde estaba toda la guarnición de soldados. Imagínense más de 15 soldados escupiendo todos a la vez a la misma persona, abofeteándolo, escupiéndolo. Y acá dice que él respondía con misericordia cuando lo están crucificando. Dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Nunca vemos que Jesús haya respondido con malas palabras a alguien que lo está ofendiendo, porque la vida de Dios, Él es la vida Zoe. Y en la vida Zoe se manifiestan los frutos del Espíritu: amor, paz, paciencia para con sus enemigos. Y a eso es lo que Dios nos llama, a poner la otra mejilla. La vida de Dios se manifiesta fluyendo hacia otros. Juan 7:38, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Los ríos de agua viva fluyen cuando llevamos esperanza
al desanimado, oramos por quien está sufriendo, compartimos el Evangelio con amor, impartimos paz en medio de un conflicto, damos una palabra inspirada por Dios en el momento oportuno, reflejamos a Cristo en nuestro hogar, trabajo o ministerio. Conclusión. Quiero que vayamos a sus bosquejos y léanlo conmigo. Dice: la semilla incorruptible de Dios fue sembrada en nuestro espíritu el día que nacimos de nuevo. Por ella recibimos una nueva naturaleza y llegamos a ser poseedores de la vida Zoe de Dios. Esa vida no permanece estática, crece, se fortalece, se manifiesta abundantemente en nosotros. Al vivir conscientes, subraya esa palabra, vivir conscientes de esa realidad, los ríos de agua viva comienzan a fluir desde nuestro interior, revelando la naturaleza de Cristo y llevando su vida a todo aquel que nos rodea. Ya no vivimos desde la naturaleza de Adán, sino desde la vida de Cristo resucitado que habita en nosotros. ¿Por qué la pastora Clemencia y Sayán les colocan esa hojita con la tarea, con versículos? Porque eso nos lleva a lo que dice acá, vivir conscientes. El estar meditando la palabra de Dios nos lleva a ser conscientes de esa realidad y nosotros no podemos manifestar algo de lo que no somos conscientes. ¿Correcto? Tú no puedes manifestar una habilidad que intrínsecamente Dios ya colocó en ti si tú no eres consciente de que la tienes. Entonces esto nos lleva a vivir conscientes. Y que dice que no permanece estática, crece, se fortalece y se manifiesta. ¿Cómo crece y se fortalece? Volvemos a lo mismo. Mediante la renovación de la mente de esa verdad que nos lleva a ser conscientes para manifestarla. Entonces, en conclusión, amados hermanos, yo con esto quiero que ustedes conozcan la importancia de tener relación diaria y continua con esta santa palabra de Dios. Si tú no pasas tiempo con la palabra de Dios, no la lees, no la subrayas, no la meditas, es un libro más en tu estante. Pero cuando tú empiezas a subrayarla, meditas en él, no medites cualquier versículo. Por ejemplo, si tú sabes que trabajas en un lugar donde hay personas que son mal habladas, que son impíos, que no conocen al Señor y lees, y por ejemplo estás leyendo la Biblia y te encuentras por ejemplo con Mateo 5, 14 que dice, ustedes son la luz del mundo y la luz no se coloca debajo de un almud, es decir, un almud es como algo así, tú no tapas la vela con un pocillo, sino que se coloca en lo alto donde alumbra a todos. Y el Señor Jesús finaliza diciendo, dice, así vean los demás vuestras buenas acciones y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. Eso significa que si tú eres luz para los demás, eso va a ser gloria para el Padre y va a ser salvación para ellos. Pero tiene que hacerse una realidad en nosotros. De la misma forma que nosotros comemos, desayunamos, almorzamos y cenamos, nuestro espíritu también necesita desayunar, almorzar y cenar esta santa palabra. Y es lo que nos lleva a manifestar lo sobrenatural de Dios. De verdad, yo no sé de pronto ustedes quienes todavía batallan con familiares que uno les ha dicho, y uno les dice, y uno les predica, y no se convierten, porque ellos están esperando que nosotros manifestemos. Ellos no quieren, lo que la palabra de Dios dice, el reino de Dios no es palabras, no es palabrería, no es un sermón, es poder. Conforme tú permitas que ese poder se manifieste en tu vida, eso los va a impactar a ellos. Y esto es tan importante que el destino eterno de esas personas depende de eso. Recordemos lo que dice Isaías 66. Yo cuando leí ese versículo me impactó porque es que dice, los llama cadáveres. Son cadáveres conscientes quienes de nuestros familiares mueran sin el conocimiento del Señor Jesús, sin haber nacido de nuevo. Serán cadáveres toda la eternidad. Y yo creo que ¿quién de nosotros puede decir que ama a un familiar si no le importa ese futuro eterno de la persona? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso para poderlo manifestar. Póngase, colóquese de pie, vamos a orar. Hace tiempo atrás yo le preguntaba a Dios, cuando yo leía, por ejemplo, todo esto que vemos en Hechos, que en los cristianos del pasado
Pedro iba por un lugar y sanaba con la sombra, tomaban las ropas del apóstol Pablo y las llevaban a los enfermos y se sanaban, habían liberaciones, sanidades, prodigios. Y yo le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué eso ya es tan difícil de verlo hoy en pleno siglo XXI? Y Dios me traía al corazón lo siguiente, porque en aquella época que no estaban tan bombardeados de tanta información, de redes sociales, de tanto ruido, los cristianos del primer siglo e incluso hasta el siglo XIX tenían más tiempo en silencio que los llevaba a reflexionar en estas verdades, y conforme más pensaban en esto, tenían más tiempo para meditar y para manifestar ese poder. Nosotros, porque muchas veces no podemos manifestar el poder de Dios porque estamos en el celular así, todo el tiempo, todo el tiempo. Y así es imposible que lo que leíste en tu devocional en la mañana lo recuerdes hasta la noche, porque estás así. Entonces, nosotros tenemos que identificar cuál ha sido ese factor que nos ha limitado en lo sobrenatural, en recibir esta conciencia de lo sobrenatural, y empezar a quitarlo. Hagan cambios en su vida. Diga, no voy a utilizar más esto. Si tengo que cortar mi tiempo con el televisor, con el celular, con el TikTok, háganlo. Porque de verdad que veo yo que vale la pena empezar a apartar tiempo de calidad para meditar. Y eso lo pueden hacer con la tarea, háganlas a conciencia. Lo que Sayan decía me llamó la atención, porque no es solo llenar por llenar un cuadrito con la reflexión de un versículo, es que verdad, mediten en él. Y ni siquiera es que mediten en muchos, cojan uno, que Dios les impacte con ese y mediten ese mismo versículo si quieren toda la semana. Pero háganlo a conciencia, porque conforme crezcamos en ese conocimiento de esta verdad, creceremos en la conciencia de nuestra identidad en Cristo para poderla manifestar y caminar en ella 24/7. Entonces, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por este espacio, Señor. Gracias, Dios, por permitirme, Señor, por tu gracia, Señor, estar aquí, Señor, para compartir esta palabra que me edificó a mí primeramente, Señor, como el maestro el día de hoy, y a ellos, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que ellos se queden con estas verdades, Señor, que el objetivo de esta clase, Señor, es el comprender, es el entender que no somos seres humanos cualquiera, somos una nueva creación, que ahora portamos 24/7, Señor, la vida de Dios con nosotros, Señor. Pero ¿por qué no la hemos manifestado, Señor? ¿Por qué no hemos caminado en ella, Señor? Porque necesitamos ser conscientes, y eso es lo que nos trae el renovamiento, la renovación de la mente, de nuestra vida, así que para que se alinee, Señor, se sincronice con la verdad de tu palabra, que es Cristo, y Cristo vive en nosotros, y podamos manifestar las verdades y las maravillas, Señor, del reino de Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más conscientes de esta verdad, a ser más diligentes en meditar en tu palabra, a hacer las cosas, Señor, a conciencia en esto. Sabemos que el espíritu no necesita ser transformado, ya es un espíritu nuevo, vivificante, es nuestra alma la que necesita ser transformada, Señor, nuestra mente, Señor. Y te pedimos, Padre Celestial, que todo fortaleza, toda creencia errónea heredada a la cual nos hemos abrazado en el pasado, en la cual hemos caminado, que nos ha llevado, Señor, a vivir vidas mediocres en lo espiritual, Señor, sean destruidas, Señor, por la verdad de nuestra identidad en Cristo, que estamos sentados con Cristo juntamente en lugares celestiales, Señor, que somos reyes y sacerdotes, Señor, para Dios, Señor, el Padre Jesucristo, Señor, que gobernamos con Cristo, Señor, desde lugares celestiales, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des mayor entendimiento y conciencia de estas verdades, Señor, que podamos, Señor, ser, Señor, esa generación que tú has dispuesto, Señor, que tú has predestinado para llevar ese último gran avivamiento y el mover del Espíritu Santo, Señor. Sabemos que tu palabra dice que tu reino no son palabras, Señor, no es un sermón, no es una prédica, es poder de Dios, Señor, para salvación, para sanidad, para liberación, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, Señor, que seas tú, Señor,
dándonos espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, en el entendimiento de tu palabra, Padre amado. Ayúdanos a cortar, Señor, esas distracciones que nos llevan, Señor, a vivir limitados, Señor, y distraídos, Señor, en el tiempo que deberíamos dedicar a estas verdades, a introducirnos, a sumergirnos en esta verdad, Señor. Que tú nos has dado, Señor, el poder para caminar sobre las aguas de las dificultades, sobre las aguas de las tormentas, Señor. No queremos seguir viviendo como cristianos, Señor, que viven en base a lo que ven, sino en base, Señor, a lo que no vemos, y tu reino no lo vemos, Señor, pero sabemos que está operativamente, Señor, operando en nosotros, Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Renunciamos, diga renuncio a todo argumento, a todo esquema de pensamiento, a toda herencia y creencia equivocada, errónea, religiosa, toda filosofía falsa que me ha llevado a vivir y manifestar lo que no tengo que manifestar. Diga, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, Cristo se manifiesta en mí. Mi mente es la mente de Cristo. Mi mente piensa 24/7 en las maravillas del reino de Dios, las cuales llaman al posible a lo que nosotros en lo natural vemos imposible. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén.